Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los acontecimientos que, literalmente, cambiaron el mundo. La Revolución Francesa. Y es que no fue solo la caída de una monarquía, fue un momento que puso patas arriba todo lo que se entendía por poder, por derechos y por cómo se organiza una sociedad. Para empezar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué tela? ¿Cómo se rompe una sociedad? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un sistema que lleva siglos funcionando de repente se venga abajo en muy pocos años? Pues la historia de la Revolución Francesa es seguramente la respuesta más intensa y compleja que vamos a encontrar. Así que vámonos de viaje a la Francia de finales del siglo XVIII. Lo que nos encontramos allí es el llamado Antiguo Régimen, un sistema con un rey absolutista en la cima que parecía eterno, pero que en realidad tenía los cimientos completamente podridos y estaba a punto de saltar por los aires. Lo que pasó es que se juntó todo. Fue, de verdad, la tormenta perfecta. Por un lado, una crisis económica salvaje, con el Estado en bancarrota por culpa de las guerras y con un sistema de impuestos que ahogaba a los más pobres. Por otro, una desigualdad social que ya no se aguantaba más, unas ideas nuevas y revolucionarias que venían de la Ilustración y, para rematar, un rey que no sabía ni por dónde le daba el aire. Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿eh? Si nos fijamos, el clero y la nobleza eran entre los dos un 3% de la población. Un 3%, pero eran los dueños de casi todo, tenían todos los privilegios y lo mejor de todo, casi no pagaban impuestos. Mientras el 97% restante, el llamado tercer estado, pues a cargar con todo. Era, vamos, una olla a presión a punto de reventar. Con este panorama, pues era cuestión de tiempo que toda esa tensión acumulada estallara. Y ese momento, esa fecha que lo cambió todo fue 1789. Es que el año 1789 fue un auténtico torbellino. Todo se acelera cuando el rey, desesperado por la crisis, convoca a los estados generales. Pero el tercer estado, que ya estaba harto de ser un cero a la izquierda, da un golpe en la mesa y se proclama Asamblea Nacional. Poco después, el 14 de julio, llega el gran símbolo: el pueblo de París toma la Bastilla. Y en agosto, se redacta un documento que va a poner los cimientos de un mundo nuevo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esta frase, así para empezar, es dinamita pura para el sistema. Por primera vez se ponía por escrito que la soberanía la tiene el pueblo y que existen unos derechos universales, una locura para la época. Pero claro, la revolución no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Esa primera fase de reformas, que parecía más moderada, enseguida se fue de las manos y se convirtió en una espiral de radicalización y de una violencia extrema. En esta tabla se ve perfectamente ese cambio tan brusco. Pasamos de intentar una monarquía constitucional, donde el rey todavía pintaba algo, a la abolición total de la monarquía y a proclamar una república. ¿Qué pasó en medio? Pues que el rey intentó fugarse, rompiendo la poca confianza que quedaba, y que toda Europa le declaró la guerra a Francia. El cóctel perfecto para que todo se radicalizara al máximo. Y en el centro de toda esta vorágine radical hay un nombre clave: Maximilien de Robespierre. Él y su gente, los jacobinos, querían construir una república de la virtud. El problema fue el método que eligieron para conseguirla: la eliminación sistemática de cualquiera que fuera considerado un enemigo. Y la herramienta para esa eliminación fue la guillotina. El coste humano fue terrible. Se calcula que unas 40.000 personas fueron ejecutadas durante el llamado Reinado del Terror. Es la gran paradoja de esta historia. La revolución, en su búsqueda de pureza, acabó devorándose a sí misma. Y de hecho, el propio Robespierre terminó sus días en la guillotina. Después de tanto caos, de tanta sangre, de tanta incertidumbre, Francia estaba totalmente agotada. Y ese vacío de poder, ese cansancio general, fue el caldo de cultivo perfecto para que apareciera una nueva figura autoritaria que pusiera orden. Y ese hombre, claro, fue Napoleón Bonaparte. Un general joven, brillantísimo y con una ambición desmedida que supo jugar sus cartas. Primero se hizo un nombre en el campo de batalla, luego dio un golpe de Estado en 1799 y finalmente, en 1804, se autocoronó emperador. Es una ironía tremenda, una revolución que empieza para acabar con un rey absoluto y termina con un emperador. Pero, ojo, sería un gran error pensar que la llegada de Napoleón significó que la revolución no sirvió para nada. A pesar de ese final tan caótico, sus ideas ya habían echado raíces y habían cambiado el mundo para siempre. Es que su impacto fue global. En política, sentó las bases de la idea de que el poder lo tiene el pueblo. En lo social, barrió con los privilegios feudales de la aristocracia. Y a nivel internacional, fue la chispa que encendió la llama de un montón de movimientos liberales y de independencia por toda Europa y América Latina. Y su famoso lema, libertad, igualdad,
fraternidad, se convirtió en una especie de bandera universal, un grito de guerra para todos los que luchaban por la democracia y por un mundo más justo. Ahora bien, hay que entender que su legado tiene muchas caras. Es contradictorio. Por un lado, nos dejó principios que hoy son la base de las democracias modernas, pero por otro nos enseñó una lección muy peligrosa, que los ideales de libertad pueden llevar a la violencia más extrema y al autoritarismo. Y bueno, proclamó derechos universales, pero eran universales solo para los hombres, dejando totalmente fuera a las mujeres, por ejemplo. Y con esto llegamos a la reflexión final. La Revolución Francesa nos planta delante una pregunta que 2 siglos después sigue siendo súper actual. ¿Es posible construir un mundo mejor y más justo a través de la violencia? El debate que se abrió entonces sigue a día de hoy completamente abierto.